una mesa dedicada a Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura de Guatemala, sobre el cual van a poder profundizar hoy gracias a estas tres expertos ponentes que bienvenidos hoy a Casa América Cataluña. Y solo apuntarles que mañana cerramos estas jornadas dedicadas a Guatemala al libro Popol Vuh, que es la historia del origen del mundo según los mayas, un libro que podrán conocer a través de esta lectura dramatizada, que será para ustedes, espero, si pueden participar, una iniciación a este Popol Vuh a través de este espectáculo, lectura dramatizada, que realizarán tres cuentacuentos. Muchísimas gracias también a la embajadora de Guatemala, que ha venido a posta desde Madrid para participar a estas jornadas, con su asesora cultural Maya Camell. La señora Carla María Rodríguez Mancia le gustaría dirigirles unas palabras. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Cristina, gracias a todos por estar acá. Sé que hay demasiados eventos y demasiadas cosas que hacer en Barcelona y que el clima está demasiado bueno, así que les agradezco especialmente, porque para nosotros Miguel Ángel Asturias es parte de nuestro patrimonio, es una persona muy especial. Siempre queremos preservar su memoria y su legado para Guatemala, para la región y para el mundo. Bueno, entiendo que estas jornadas las están realizando también para conmemorar el 40 aniversario de su desaparición. A nosotros en Guatemala realmente nos gusta más festejar su nacimiento, que su centenario se dio en el año 1999, el centenario de su nacimiento. Pero igualmente agradecemos esta conmemoración especial cuando él murió el 9 de junio, hace 40 años, en la ciudad de Madrid, aunque está enterrado en París, en el cementerio de Père Lachaise. Ustedes saben que el principal centro cultural en Guatemala ciudad, el Gran Teatro, lleva su nombre, Miguel Ángel Asturias. También hay un premio a la literatura que se da anualmente, que lleva el nombre de Miguel Ángel Asturias. Y bueno, pues este año se ha presentado en el Palacio Nacional de la Cultura una serie de escritos de escritores nacionales sobre Miguel Ángel Asturias con motivo de los 40 años que conmemoramos. Y también se ha establecido por decreto que el 9 de junio va a ser el Día de Miguel Ángel Asturias. Anualmente ese es un decreto que salió hace un par de semanas y que se le entregó a su familia y que se está divulgando en Guatemala, así que yo les agradezco realmente por mantener la memoria de Miguel Ángel Asturias viva. Por eso agradezco especialmente a ustedes tres y a Dante, que es guatemalteco, que el día de hoy los que conocen de Miguel Ángel Asturias puedan recordar más y los que no conocen puedan interesarse más. Pero en especial gracias a Casa de América, gracias a Cristina y gracias a Antoni y a Cristina, a las dos Cristinas. Así que pues muchísimas gracias. Ayer tuve también el placer, no sé si alguien estuvo acá en el cine, en la película de Donde nace el sol. Bueno, pues aquí está Rafael, que es el productor, así que los 2 días Casa de América nos ha traído realmente a valiosos guatemaltecos para poder difundir un poco más la cultura acá. No sé si hay aquí alguien de Guatemala, algún guatemalteco o guatemalteca. Solo Dante, Maya, Rafa y yo. Bueno, ya somos 4. Bueno, pues muchísimas gracias y no les quito más su tiempo, pero sí quisiera también pedirles que no solo el día de hoy, sino a través de otras actividades que ustedes realizan, puedan ayudarnos a seguir difundiendo la memoria de nuestro Premio Nobel de Literatura de 1967. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias una vez más a Casa América por acoger una actividad vinculada a una de las figuras de la literatura latinoamericana.
yo personalmente, además de dar las gracias a Antoni Travería, a Cristina, quiero agradecer también que me acompañen hoy Dunia Gras, que es una compañera mía de la Universidad de Barcelona y una de las personas que más conoce la literatura latinoamericana en Barcelona, y también a Dante Eliano, porque por razones, podríamos decir, institucionales, organizativas, hasta última hora no le transmitimos la invitación y él inmediatamente dijo que sí, acomodando horarios de obligaciones laborales, etcétera. Y a mí me parece muy importante la presencia de Dante Eliano hoy aquí, porque yo creo que cuando hablamos de escritores latinoamericanos, siempre creo es interesante tener la perspectiva de lo que es la dimensión nacional de cada uno de esos autores, ¿no? No quiero decir que la dimensión continental o dentro del ámbito de la lengua castellana no sea importante, porque como ustedes saben, como para decirlo en términos de Harold Bloom, la historia de la literatura es una historia de malas lecturas, y está bien que así sea, ¿no? Porque si no sería solo una historia de especialistas, pero creo que hay una dimensión de los grandes escritores que solo se percibe realmente en sus países, en lo que significa su herencia literaria y cultural, ¿no? Hay un chiste, uno de los muchos chistes que hizo mi compatriota César Aira, que dice: pobres europeos, se creen que pueden entender a Borges sin ser argentinos, ¿no? Y bueno, algo de esto creo que es lo que yo estoy intentando decir. Esta semana pasada coordiné un ciclo dedicado a Julio Cortázar en la Universidad de Barcelona, y hablábamos de un hecho que en Cortázar es absolutamente palmario y que él mismo lo determina, que es o sea, Cortázar se va a vivir en el año 51 a París, y solo en el año 67, en una carta que le escribe a Fernández Retamar, digamos, al poeta oficial de la Revolución Cubana, se define a sí mismo como intelectual latinoamericano, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay un modelo, diría una tradición latinoamericana de hacerse latinoamericano en París, ¿no? Y en el caso de Asturias, los que conozcan su obra sabrán esto sin duda, sucede que el movimiento, digamos, de definirse como latinoamericano, como guatemalteco, tiene que ver, yo diría, con dos cosas extremadamente interesantes. Una, precisamente, es la diferencia nacional, o sea, evidentemente no se hace latinoamericano de la misma manera Cortázar, que es argentino, que Asturias, que se hace latinoamericano o guatemalteco en la operación de rescatar, digamos, su legado nacional, que tiene que ver con las culturas precolombinas, ¿no? Con la cultura maya quiché, con el Popol Vuh, y por lo tanto con un sustrato que solo existe en Mesoamérica, que en ningún caso existe en Sudamérica, y mucho menos en el Río de la Plata, y eso ya obviamente supone una diferencia muy importante. Pero también por el hecho de que Asturias descubre, podríamos decir a la vez, esa tradición, ese sustrato, y la vanguardia artística, ¿no? El surrealismo que él vive de primera mano estando en París en los años 20. Es decir, por un lado, siendo discípulo de Georges Raynaud, que es, digamos, el que rescata esa mitología maya quiché que está en el Popol Vuh, y por otro lado siendo amigo de André Breton, de Robert Desnos, de Paul Éluard, y fundiendo, por así decir, esas dos corrientes en las leyendas de Guatemala, que se publica en Madrid en 1930. Entonces,
podríamos decir, ahí ya hay un movimiento, diría, característicamente latinoamericano, porque, por otra parte, yo no voy a abundar mucho en esto, porque mis compañeros de mesa saben mucho más que yo, pero como ustedes saben, el Popol Vuh no es... es un legado en cierto modo armado, ¿no? Es decir, es una serie de tradiciones, de textos que recoge un monje dominico, que luego se traduce al francés, que Asturias retraduce al castellano, etcétera. O sea que ahí ya podríamos decir una operación que tiene mucho que ver con lo literario, y que Asturias intuye, por así decir, o se da cuenta que tiene que ser asimilado mediante procedimientos estéticamente contemporáneos, ¿no? Rompiendo un poco con la tradición más telúrica, más realista, más regionalista de la literatura latinoamericana. A mí me interesaba por eso que Dante Liano nos diera una perspectiva de lo que es podríamos decir, la vigencia de Asturias, porque yo creo que en el contexto de la crítica y de la creación literaria latinoamericana, la historia de la herencia de Asturias, asturiana, como diría un filólogo, es un poco compleja, ¿no? O sea, Asturias le dan el premio Nobel en el 67, es el segundo escritor latinoamericano que recibe el Nobel después de Gabriela Mistral. Eso evidentemente supone una difusión importantísima para su obra, y probablemente muchos lectores que lo habrán leído tanto en castellano como en traducciones probablemente se enteraron de que existía Guatemala cuando a Miguel Ángel Asturias le dan el premio Nobel, y sin embargo a la vez eso coincide con cierta arrinconamiento, podríamos decir, literario, que tiene que ver con el hecho de que en el año 67 estamos en pleno boom, que precisamente de alguna manera intentaba apartarse lo máximo posible de estas aproximaciones, podríamos decir, un poco folclóricas, como podía leerse en ese momento. De hecho, si nosotros tomamos, por ejemplo, un libro que fue muy importante en la difusión del boom, que es el que escribió el periodista chileno Luis Hars, Los Nuestros, que es un libro del año 67 precisamente, es probablemente el libro que en cierto modo arma el sistema del boom, ¿no? Es un periodista, se reeditó hace poco, que hace un género entre entrevista y ensayo a muchos de los escritores que en ese momento tenían algo para decir, digamos, en el contexto latinoamericano, desde Borges y Onetti hasta Vargas Llosa y García Márquez y Cortázar. En la introducción a ese libro, precisamente Asturias queda como una de las figuras que había que dejar de lado, o sea, como una de las tradiciones, digamos, que estaría del lado más de un Rómulo Gallegos, por ejemplo, que del lado de un Juan Rulfo, ¿no?, por ejemplo. Con lo cual creo que después sí que hay una cierta vuelta, por lo menos en el ámbito de los estudios o de las lecturas académicas, sobre todo a finales de los 90, cuando se crea la colección Archivos. No sé si ustedes la conocen. La colección Archivos son esos libros de tapa blanca que de alguna manera recogen el espíritu de lo que había sido la biblioteca de Ayacucho, de hacer como una especie de Pleiad de la literatura latinoamericana, y la colección Archivos prácticamente toma Asturias como leitmotiv, ¿no? Toda la obra de Miguel Ángel Asturias está recogida allí en ediciones críticas que vuelven, digamos, a poner en primer plano la obra de Asturias. Y de hecho nosotros tenemos en la Universidad de Barcelona una asignatura que se llama Introducción a la literatura hispanoamericana, donde Miguel Ángel Asturias es una de las unidades, ¿no?
se vuelve sobre la literatura de Asturias y se vuelve sobre el hecho de que hay una red, podríamos decir, que tiene que ver con el encuentro de Asturias en París con Alejo Carpentier y con la idea, digamos, que tanto Asturias como Carpentier tienen de una cosa que en cierta medida va a marcar también cierto desarrollo de la narrativa hispanoamericana, que es que en determinado momento Carpentier y Asturias tienen una conversación que podríamos de una manera un poco brutal decir lo siguiente, o sea, aquí los poetas franceses se están devanando los sesos para encontrar lo mágico, lo original, lo onírico, lo súper realista, cuando nosotros en nuestros propios países nos basta con mirar lo que sucede en nuestras ciudades, en nuestra selva, etcétera, para encontrar allí realmente algo que excede lo racional, que excede lo diurno, que tiene que ver con las fuerzas extrañas, diría un compatriota mío, Leopoldo Lugones. Entonces, allí es cuando, años más tarde, Carpentier va a crear esa idea de lo real maravilloso americano, que está en la base de lo que luego se va a llamar el realismo mágico. Es decir, la idea de que lo que Europa busca en el mundo onírico individual, América lo tiene en el ámbito colectivo de cierta, podríamos decir, sustrato reprimido que tiene que ver con esa cultura siempre excluida del ámbito oficial y siempre presente, que son las culturas aborígenes en el sentido de que son de allí, ¿no? Es decir, de lo que estaba antes de la conquista y de lo que durante la conquista sigue estando y se permea y va y viene, que es un poco la historia precisamente de textos como el Popol Vuh, que se recogen en lengua quiché, pero con caracteres latinos, que se traducen luego al castellano, que se traducen al francés, que se retraducen al castellano, etcétera, ¿no? Bueno, yo no me quiero entonces extender más en esto, simplemente quería plantear esta doble dimensión que tiene Asturias, que creo que es interesante como un representante de una literatura mesoamericana, podríamos decir una literatura latinoamericana, de una parte de Latinoamérica donde hay todo un sustrato que debía ser rescatado y que a partir de él vuelve a aparecer, digamos, casi como un ejercicio de retorno a lo reprimido, diríamos en términos freudianos, y una dimensión latinoamericana en cuanto a lo que supuso la obra de Asturias como modernización de los procedimientos por los cuales aquello podía volver a plantearse dentro de la literatura, ¿no? Tanto Las leyendas de Guatemala como El señor presidente son libros que no tienen ninguna intención, digamos, documental, realista, ¿no? Son libros fuertemente literarios, ficcionales, metafóricos, musicales incluso, diría, ¿no? Entonces voy a dar la palabra a Dunia Gras, luego hablará Dante y luego, si acaso, con todos ustedes y con el que quiera participar, haremos un diálogo. Bueno, Dunia Gras es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Ella ha trabajado bastante la narrativa peruana moderna, sobre todo a partir de la figura de Manuel Escorza, que creo que es tu tesis de doctorado, y luego también ha trabajado sobre Julio Ramón Ribeiro, sobre Bolaño, sobre las vanguardias, Manuel Puig, Guillermo Cabrera Infante, etcétera. O sea que adelante.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, aprovecho para agradecer a Casa América Cataluña su invitación, que me permite estar aquí con mi colega Edgardo Dobri, cómplice de tantas cosas y espero también en el futuro, y con el escritor Dante Liano, a quien tenía muchas ganas de conocer, ¿no? y que es además uno de los grandes especialistas en la obra de Miguel Ángel Asturias y también de la literatura centroamericana en general, ¿no? Lo que para mí es un honor. Agradezco también la organización de este homenaje a Miguel Ángel Asturias por el 40 aniversario de su fallecimiento, ya que permite recordar a uno de los pesos pesados de las letras hispanoamericanas, tanto a quienes lo conozcan ya sobradamente, como a darlo a conocer a las nuevas generaciones de lectores, ¿no? Por la actualidad de sus temas y su todavía innovadora expresión poética, ¿no? Hay que decir, antes lo comentábamos y quizás lo tratemos más adelante, al final, en la mesa redonda, que Asturias es un autor que, a pesar de estar muy presente en los programas académicos, como bien ha dicho Edgardo, a pesar de haber recibido muy merecidamente un premio Nobel en el año 67, quizás hoy día no tiene la presencia que merecería. Entonces, pues también está muy bien recuperarlo, reivindicarlo y combatir ese injusto olvido, ¿no? Aprovechar este espacio. Yo voy a tratar de enfocar solo un aspecto, que es el del indigenismo o el neoindigenismo del autor. Como bien ha dicho Edgardo, yo he trabajado en el pasado a Manuel Escorza, que es un autor neoindigenista, que además tomó a Asturias como modelo, el traje negro del protagonista de Redoble por Rancas. Lleva ese traje negro por el señor presidente, también esa obra lírica, es decir, esa expresión lírica, yo creo que debe muchísimo a Asturias, y además tuvo relación con Asturias como editor. Y por eso voy a intentar enfocar en ese aspecto que además me parece relevante en la obra de Asturias, ¿no? La figura del escritor guatemalteco fue polémica en vida por diversas circunstancias, comenzando por su debatida tesis para la licenciatura de Derecho, El problema social del indio, que es un texto del año 23, donde sostenía la idea de la necesidad de aportar nueva sangre europea a la población indígena para sacarla de su marasmo. Esta idea, que hoy nos parece absolutamente aberrante a todos, como han manifestado algunos escritores actuales, como Rodrigo Rey Rosa en su valiente obra Inclasificable, y paradójicamente, creo yo, de aliento asturiano, ya diremos luego, o ya aclaré por qué, El material humano, del 2009, obedecía no obstante a varias influencias, ¿no? Una, a la del educador mexicano José Vasconcelos, quien escribió La raza cósmica, y tenía esa idea de una raza casi universal, y por lo tanto la idea de ese mestizaje absolutamente idealizado, a quien Asturias además conoció en 1921. Creo yo también al crecimiento económico de países de gran inmigración como Estados Unidos y Argentina, y también, como es lógico, a la juventud del autor, que contaba apenas 20 y pocos años, ¿no? Tenía 24 años apenas cuando escribió este texto. Unos días después de presentar su tesis, emprendió un viaje que cambiaría su visión del mundo, de Guatemala y de sí mismo a la capital de la República Mundial de las Letras, París, como bien ha señalado Edgardo, ¿no? Como tantas veces antes y tantas más mucho después, la distancia hace que la perspectiva cambie en un escritor y que se vea todo más claro desde la supuesta lejanía. El encuentro con el antropólogo de la Sorbona, Georges Renaud, le hace apreciar de un modo distinto sus orígenes, y prueba de ello son los textos que recrean el Popol Vuh y reinventan el legendario mundo colonial en Leyendas de Guatemala. No me voy a detener en esas historias, sueños, poemas, como las llamó Paul Valéry, que producen a la vez el desconcierto y la fascinación en los lectores europeos, y que son una muestra de ese mestizaje otro que sí que va a protagonizar la obra de Asturias, que va a ver muy presente en la obra de Asturias, ¿no? Ese mestizaje entre el viejo y el nuevo mundo, la vanguardia europea y la relectura recreada de los mitos mayas. Solo quiero subrayar una cosa que
que es cómo Asturias hace de puente entre ambos mundos, ¿no? Y así va a seguir hasta el final, hasta su muerte en Madrid y sus largas estancias en París y también en Mallorca, tras haber recorrido América de norte a sur, constituyéndose en todo un autor que hoy podríamos llamar transatlántico, entre las dos orillas. Solo quisiera señalar algo que siempre me ha parecido revelador. Cómo Asturias, en la segunda edición de sus leyendas en Losada, en Buenos Aires, en el año 48, mientras avanzaba hacia el final de la redacción de Hombres de Maíz y evaluaba la reedición de su libro, que ya había publicado en el año 30, creo yo que repara en la necesidad de equilibrar su libro y alimentar el tema indígena que en esos momentos volvía a atraparlo. Y añade esas dos leyendas que son Los brujos de la tormenta primaveral y Cuculcán, que ahondan en el tema indígena y yo creo que sirven también de ligazón con Hombres de Maíz, que va a aparecer en el año 49, ¿no? Con esto quisiera decir que a pesar de ese primer texto desafortunado de juventud, ya comentado, Asturias va a evolucionar hacia una mayor autoconciencia y conciencia del mestizaje heterogéneo, como han puesto en evidencia teóricos como Antonio Cornejo Polar, y no homogéneo como pensara Vasconcelos, del que es prueba su obra posterior, tal y como se confirma de forma magistral en Hombres de Maíz. Antes de entrar en Hombres de Maíz, quisiera recordar también que en algunos momentos la figura de Asturias fue denostada durante años a su regreso en Guatemala por la situación política, ¿no? que no podemos aquí detallar. Sin embargo, va a escribir y publicar de su propio bolsillo esa obra singular que es El señor presidente, ese texto fundamental y fundacional de la novela de dictador o de dictadura, que vendrá ya que sin ella seguramente no existirían, tal y como las conocemos, ni el recurso del método, ni Yo el Supremo, ni El otoño del patriarca, ni tantas otras. Quizás Asturias tuvo, siguiendo en esa línea, ¿no? Subrayando esas polémicas al final de sus días, hizo quizás una valoración del boom de escritores como García Márquez, que mostraban quizás un rechazo de Asturias ya al final de su vida contra esa emergente industria editorial, contra la que quizás se revelaba una lógica que se le escapaba y que ponía en evidencia, creo yo, una diferencia generacional. Sin embargo, es importante reconocer la huella de Asturias en la obra de muchos escritores del boom. Quizás sobre ello hablará luego Dante. Yo creo que comenzando por el vuelo lírico de sus frases, por la polifonía, es decir, la multiplicidad de voces narrativas en los textos, también por ese realismo mágico que ya ha mencionado, embrionario, que ha mencionado Edgardo, o también por el compromiso político, ¿no? Que lo va a llevar incluso a obtener el Premio Lenin de la Paz tras escribir ese alegato contra el neocolonialismo, contra el antiimperialismo americano, que es su trilogía bananera: Viento fuerte, El Papa Verde y Los ojos de los enterrados. Perdón. Bueno, en mi lectura quisiera solo subrayar el intento de Asturias de recrear esa realidad otra indígena que después de todo le era ajena, ¿no? Le era ajena porque él no pertenecía en realidad a ese mundo que él va a describir. Como ocurre en la literatura indigenista o más recientemente indigenista, también en otros países de gran presencia indígena, como los andinos, que yo he estudiado más, o como México, sucede que el escritor de las obras de temática indígena no procede del medio al que quiere dar voz, ¿no? Esto es una paradoja. Por ejemplo, en Perú, José Carlos Mariátegui, uno de los teóricos sobre el indigenismo, va a negar la novela indigenista a la espera de lo que él cree que puede llegar en el futuro, que es una novela indígena, ¿no? Que surgiera de su propio medio. Aunque algo así sea algo dificilísimo, porque el propio género novelístico es un género que no corresponde para nada a la realidad indígena, sino que es un género europeo importado. Por ello hablaré brevemente de Hombres de Maíz, cuyo título hace referencia obvia al mito cosmogónico del Popol Vuh y a la creación del hombre, del maíz, después de los fracasos, de los intentos a partir del fango y de la madera. Dante, en tantos artículos y ensayos, como por ejemplo en La palabra y el sueño, ha estudiado esas dos formas narrativas que constituyen Hombres de Maíz. Él habla de
ese registro de narración lírica que corresponde al intento de los personajes de mostrar esa visión interna indígena, y por otro lado ese otro registro, el registro de narración realista, que subraya esa realidad del poder en Guatemala en manos de los ladinos, esa realidad sociológica de ese estrato social, esa realidad de la, guatemalteca de la que procede la familia de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Como bien señala, la dificultad, el reto se encuentra justamente en el primero de esos registros, ¿no? Ese registro que no es el suyo, ¿no? Ese intento de dar voz a esa voz otra, indígena, de la que no procede. Apenas se entrevista en los textos clásicos que ayudó a traducir en la Sorbona o en las estelas admiradas en el British Museum, en Londres, o en su ya remota infancia en Salamá, en la Baja Verapaz, donde convivió apenas unos años con otros niños indígenas. Para ello no solo recurre Asturias a las formas poéticas, líricas, metafóricas, repetitivas, que tan bien le conocemos, las enumeraciones, los paralelismos, sino muy especialmente a la creencia mágica en la correspondencia telúrica entre hombre y animal, en el vínculo con la naturaleza, en la cosmovisión maya, ¿no? Y concretamente en el nahualismo, ¿no? Ahora explicaré, para que no lo sepan, de qué estoy hablando. En el Popol Vuh aparece, por ejemplo, en el capítulo 5 de la segunda parte, siguiendo la edición de Resinos, la transformación de Humbats, maestro mono, y Junchuen, maestro simio, en sarahuates, en monos, por obra y gracia de las artes mágicas de sus hermanos Hunahpu, el maestro mago, e Isbalanqué, maestro brujito. El papel de los nahuales aparece también referido en las leyendas de Guatemala. No hay que olvidar que Asturias, que el autor dedica el texto a mi madre que me contaba cuentos, ¿no? Aparece una referencia aclaratoria en el glosario final que acompaña la lectura de las leyendas, y voy a leer. Dice: Nahual fue y es muy repartida entre los indios la creencia de un espíritu protector encarnado en un animal que puede equipararse al ángel de la guarda de los católicos, y el cual, escribe Herrera en su libro sobre las Indias Occidentales, es lo más que puede decirse para significar guardia y compañero, agregando que la amistad entre el indio y su nahual llega a ser tan fuerte que cuando uno muere, el otro hace otro tanto, y sin nahual el indio cree que ninguno puede ser rico o poderoso. Cuando el niño nace se le dedica o sujeta a un animal que el dicho niño ha de tener por nahual, que es como decir por dueño de su natividad y señor de sus acciones, o lo que los gentiles llaman hado, y en virtud de este pacto queda el niño sujeto a todos los peligros y trabajos que padeciere el animal hasta la muerte, ¿no? Esto es una cita de Asturias que se remite a los cronistas de Indias, en primer lugar a la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, que llaman Indias Occidentales, de Antonio de Herrera y Tordesillas, libro más conocido como Las Décadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se especifica, dice: el demonio los engañaba y aparecía como león, tigre, jaguar, coyote, que es un animal como lobo, y en forma de lagarto, culebra o de pájaro, porque de estos animales y aves de rapiña hay muchos en esta provincia, y estos llaman nahuales, que era tanto como decir guardadores o compañeros, y cuando moría el pájaro también moría el indio que estaba con él prendido. Bueno, y el ya citado explícitamente por el propio Asturias, que es el texto de Hernando Ruiz de Alarcón, ¿no? Que corresponde al primer capítulo, ¿no? de ese tratado de las supersticiones de los naturales de Nueva España, ¿no? Ahí dice, Ruiz de Alarcón dice: Nahualli diría rebozado o disfrazado debajo de la apariencia de tal animal como ellos comúnmente lo creen, ¿no? En Hombres de Maíz, ya voy terminando muy brevemente para el glosario que también acompaña el texto aporta asimismo una definición de nahual mucho más vaga que en el caso anterior. Dice solo espíritu protector, aunque su presencia en el texto sea mucho más concreta y repetida, mucho más extensa, ¿no? Fundamental en la misma estructura del relato, además de la caracterización de los personajes. Así, el capítulo 3 se titula Venado de las 7 rozas y el 6º Correo Coyote. Ambos reflejan la creencia en la transformación de los personajes en los animales que les corresponden como nahuales, en un venado, el curandero, y en un coyote, el tío Nicho, que hace de correo. En este caso, pero también en otros, como por ejemplo
el Goyo Yik, como Tacuachín. Y sobre esta misma capacidad de metamorfosis propia de la cosmovisión indígena se reflexiona en diversos momentos dentro de la misma novela de Asturias, ¿no? Dice, por ejemplo, así, dice: el nahualismo, todo el mundo habla del nahualismo y nadie sabe lo que es. Tienes un nahual, dicen de cualquier persona, significando que tiene un animal que le protege. Esto se entiende porque así como los cristianos tenemos al santo ángel de la guarda, el indio debe tener su nahual. Lo que no se explica sin la ayuda del demonio es que el indio pueda convertirse en el animal que le protege, que le sirve de nahual. Bueno, para terminar, solo recordar que a finales del siglo XIX el obispo Juan Ortega y Montañés publicó un decreto ordenando a los sacerdotes retirar de las iglesias las estatuas de San Miguel, San Jerónimo, San Juan Evangelista y las de otros santos, porque iban justamente acompañados de animales. Pues explicaba que las figuras a quienes daban mayor culto los indígenas son las del demonio. Ellos tienen grandísima afición y aún veneración a los animales brutos, de manera que desean en las iglesias estatuas de santos que los tengan, ¿no? Asturias, por lo tanto, también con esa presencia tan fundamental de los animales, de los nahuales en Hombres de Maíz, logra dar voz a esa realidad indígena a pesar de no formar parte él mismo de esa realidad. Gracias. Bueno, paso la palabra ahora a Dante Liano, que es un escritor guatemalteco que vive hace años en Italia, profesor en Milán, tanto en su literatura de creación, en sus novelas, en sus cuentos, como en sus trabajos críticos. Creo que es una de las figuras más importantes de su país. Ha trabajado sobre Monterroso, por supuesto Asturias, Valle Inclán, y entre sus obras están El hombre de Montserrat, El misterio de San Andrés, La vida insensata, Jornadas y otros cuentos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, en cambio, debo de decir yo, a la Casa de América por haberme invitado. Efectivamente, cuando supe que se hablaba de Miguel Ángel Asturias, dejé todo y me vine a aprovechar para hablar de Asturias, que es uno de los de mis temas favoritos. Agradezco a Cristina Osorio de la Casa de América. Y creo que ha sido trámite Edgardo Dombri, que estoy aquí. A él le tengo que agradecer también algunas reseñas compasivas y bondadosas sobre mis relatos. También saludo a la embajadora de Guatemala y a la Agregada Cultural de la República de Guatemala. Siempre es un gusto encontrarse con guatemaltecos que somos tan escasos en Europa. Efectivamente, parece que no hay muchos aquí en la sala. Y tampoco hay muchos en el mundo, es decir, somos pocos, vamos a hacer. Y me parece rarísimo, me parece un milagro que se dediquen 3 jornadas a Guatemala. Es una cosa bastante insólita y me hace recordar un poco la paráfrasis de Francisco Goldman a El salario del miedo. Cuando Goldman dice Guatemala no existe, lo digo porque yo estuve ahí, ¿no? Y un poco uno tiene la sensación de que hay una Guatemala de hecho, hay una Guatemala soñada, una Guatemala literaria, una Guatemala fantástica, de la cual que la llevamos un poco peregrinando por el mundo los que hemos nacido ahí. Es como una enfermedad, ¿no? Piensen ustedes que Asturias casi no vivió en Guatemala y siempre estaba escribiendo sobre Guatemala y nunca perdió el aire que habría que estar en Guatemala, ese aire de señorón guatemalteco que tenía Asturias con esa su majestuosidad, ¿no? Incluso de oratoria, que pertenece mucho a la generación de él. Asturias es de aquellos escritores que son el país en el cual nacieron.
Hay escritores que no se pueden separar del país del que nacieron. Ocurre también en España, ¿no? Si uno tiene que hablar de Antonio Machado, por ejemplo, o de Federico García Lorca, por fuerza tienen que contar los hechos históricos que los acompañaron, pero por fuerza, porque cuando uno habla de España afuera, inmediatamente salen esos nombres, en América salen esos nombres, ¿no? Se ama a España a través de determinados escritores, y la vida de Miguel Ángel Asturias, aunque vivió fuera de Guatemala, contar la vida de Miguel Ángel Asturias es contar la historia de Guatemala. No se puede evitar contar la historia de Guatemala. Naturalmente, imagínense lo que significaría que yo comenzara a recordar la historia de Miguel. No salimos de aquí en toda la noche, y no pretendo darles semejante castigo, no creo que se lo merecen, porque han venido a escuchar hablar de Guatemala. Asturias debe mucho a la Argentina. Le quería decir a Edgardo esta relación, porque dame un pedacito, la edición del señor presidente. En Asturias terminó el señor presidente en 1932, ya la había terminado en París, regresa a Guatemala y tiene tan mala suerte que cuando regresa a Guatemala ya se instauró una nueva dictadura en Guatemala, que es la de Jorge Ubico. Y como su señor presidente es una denuncia muy fuerte en contra de la dictadura, no la puede publicar. Y se queda con la frustración de tener guardada una obra que él sabe. Bueno, cada vez que un escritor escribe una novela, cree que es la mayor genialidad del mundo, ¿no? Pero en este caso tiene razón, tiene una obra genial entre manos y la tiene que tener guardada. Y entonces, no solo, como es un personaje muy conocido en la Guatemala, en los círculos culturales de la Guatemala de la época, es el poeta, entonces el dictador lo llama y le propone ser diputado del Congreso. Ubico no ser un episodio del señor presidente. Es exactamente así, porque Ubico no hacía elegir a los diputados, los elegía él, era más una democracia más rápida, no más directa. Y entonces llamó a Asturias, mire jovencito, porque era un jovencito, mire jovencito, usted es hombre culto, le daría mucho prestigio. Ahora, decir que no significaba el exilio o la cárcel, porque efectivamente cuando 6 diputados se opusieron a este tipo de práctica, fueron acusados de diferentes delitos y terminaron en la cárcel. Entonces Asturias dijo que sí y fue diputado durante la dictadura de Ubico. Cuando Ubico cayó en 1944, Asturias estaba de la parte equivocada. Si los revolucionarios eran los otros, y se tuvo que ir exiliado a México, no por revolucionario, sino por ser parte de la dictadura. Y naturalmente son esas paradojas y esos errores de la historia, ¿no? Asturias bebía mucho. La primera parte de su vida, hay un crítico, Rodrigo de Monegal, dice que había 2 Asturias y habla de los estilos, ¿no? En cambio, los 2 Asturias son Asturias mientras bebía y Asturias cuando dejó de beber. Esos son los dos Asturias realmente. Y Asturias bebía profesionalmente, ¿no? Como solo se puede beber en Guatemala o en América Latina, ¿no? Si hay algo que es interclasista en América Latina, democrático, es la afición a la bebida. Beben los pobres, bebe la clase media y beben también los ricos, y beben seriamente. No sé, quienes han visitado América Latina saben que cuando uno es invitado a mediodía a comer, lo primero que le ponen en la mano es un vasito de whisky, aunque que para un europeo es una especie de shock, porque el vasito de whisky se supone que viene al final, ¿no? Pero en realidad hay una cierta sabiduría, porque después de 1 o 2 vasitos de whisky uno se come cualquier cosa, ¿no? Tiene la gastronomía. Entonces Asturias está en México
bebiendo como loco, y la familia le manda el dinero para pagarse la edición del señor presidente. Y como él dice de un personaje suyo en Hombres de Maíz, recibió el dinero y se lo bebió. La familia le vuelve a mandar el dinero para editar el señor presidente. Recibió el dinero y se lo bebió. La tercera vez se lo vuelve a beber. Entonces llega un tío suyo a México. Ahora vas a venir conmigo a la editorial. Llegan a la editorial, pagan la edición y sale la edición del señor presidente por, no recuerdo en este momento, un editor de pago. Y es un fracaso total. No tiene ningún éxito. Por eso digo, cuando la revolución guatemalteca inteligentemente recupera Asturias y lo manda a llamar y lo incorpora a la revolución, lo manda a la embajada en Argentina. Él es una especie de agregado cultural, y allí Lozada le publica el señor presidente, y ahí es el gran éxito de crítica, el gran éxito cultural. Es decir, de allí Lozada era una potencia editorial en esa época, era la editorial de esa época. Y entonces sucesivamente publicará también Hombres de Maíz. Y ahí ocurre, si me permiten perdonen que sea más anecdótico que crítico en este caso, y allí ya se ha separado de su esposa. No recuerdo en este momento el nombre de la primera esposa. Sí, doña Clemencia Amado, y se separa de ella por diferentes motivos que nunca se han esclarecido muy bien. Pero lo cierto es que las esposas a veces son importantes para los escritores, y en este caso doña Clemen era importante porque bebía y festejaba tanto como Asturias, entonces no lo ayudaba. Simplemente se separan. Él llega soltero, digamos, divorciado, a Buenos Aires. Es una joven estudiante en la universidad que quiere hacer la tesis sobre y como sucede a veces, la estudiante se encariña con la obra del escritor y después con el escritor, y se casan. Solo que doña Blanca, que es la nueva esposa de Asturias, es un sargento de hierro y le quita el alcohol. Y aquí comienza el segundo Asturias. Es el Asturias que va a ganar el premio Nobel. Sin doña Blanquita y sin esa abstinencia, el Nobel no lo hubiera visto nunca, porque se lo habría bebido antes de tiempo, ¿no? Ahora, todo esto que les estoy contando tiene mucho que ver con lo que está pasando en Guatemala. Y claro, Guatemala es un país muy conservador, lo ha sido siempre. Y una de las grandes críticas de las cuales no han hablado mis compañeros de mesa es que Asturias era un borracho, ¿no? En un país de borrachos, como dice uno de los críticos posibles, ¿con qué cara lo acusan de borrachos y todo el mundo aquí bebe como loco? Pero efectivamente es un borracho, y entonces esa es una de las famas negras que tiene Asturias. Asturias comienza a reflexionar sobre su país apenas pone pie en París. Antes no había visto Guatemala. Es claro, ¿no? Uno está dentro, no ve el país. Cuando él llega a las clases de Renault, aquí hay otra anécdota, si me lo permiten. En realidad Asturias fue a París no a estudiar. Fue a París porque todo el mundo iba a París, todos los escritores iban a París. Se inscribe en la universidad, saca ese cursito de cultura maya, llega tarde, la clase está llena, y cuando entra, Renault lo mira, para la clase, y dice: ha entrado un auténtico maya. Y lo miran todos, y Asturias le da un shock, porque Asturias nunca se había visto a sí mismo como maya. Él se consideraba un auténtico blanco, es decir, un ladino, un no indígena. Con la inteligencia que lo caracteriza, adopta
esa nueva identidad. Además porque le da mucho éxito con las muchachas que lo ven como... Y no solo él, también Luis Cardosa de Aragón. Luis Cardosa de Aragón se hace papel de carta con un membrete que dice Luis Cardosa de Aragón, príncipe maya, la cosa más falsa que puede haber en el mundo. Se pone pero Asturias, estudiando, de repente ve a su país. Ve que lo que más vale de su país no son los restos coloniales hispánicos. Lo que más vale de su país es la enorme y milenaria cultura de los mayas. Es un descubrimiento que es una conversión. Pero Asturias no convierte esto en folclore, esa es la cosa más importante, sino que reelabora el mundo maya, lo reelabora de otra manera y lo reelabora con una lengua española que es un lujo de lengua española. Cualquiera de ustedes que hayan leído las obras de Miguel Ángel Asturias habrán admirado esa capacidad, esa facilidad asturiana a hacer de la lengua española lo que a él le daba la gana. Es lo más admirable que tiene Miguel Ángel Asturias. Es una escritura del español como hace tiempo no se veía y que es directamente heredera de los clásicos castellanos, ¿no? Es decir, no acaso uno lee Asturias y recuerda a Quevedo, por ejemplo. Y yo diría de Asturias, si ustedes me permiten, si los argentinos me permiten, yo diría de Asturias lo que Borges dice de Quevedo. No es un escritor, es una literatura. Asturias inventa mundos, inventa lenguaje, inventa el modo de hablar de los guatemaltecos. Y ese es otro punto muy importante. Yo no sé cómo hablamos los guatemaltecos. Uno puede saberlo. Uno siempre cree que habla perfectamente, ¿no? Que habla maravillosamente. Los demás se dice, pero qué horrible que hablas, ¿no? Cuando uno usa el vos, sobre todo si lo usa aquí en España, lo miran un poco mal, y no sabe hablar el castellano, etc. Asturias recupera el habla de los guatemaltecos y hace una operación que hacen los grandes escritores. Eleva esa habla guatemalteca a lengua literaria. Una de las cosas más asombrosas del señor presidente, pero sobre todo ya en Hombres de Maíz, es que uno lee un habla que es el habla de Guatemala. Si antes era horrible, se vuelve bellísima en manos de Asturias. Y no solo, Asturias es un narrador al estilo de Gabriel García Márquez, ¿no? Si tienes la potencia imaginativa de García. A veces Borges, ustedes se darán cuenta que admiro mucho a Borges. Borges dice, prevalece más la imaginación que el estilo, con lo cual mata a un escritor, ¿no? En Asturias uno puede decir, la imaginación corre parejas con el estilo. Tiene un estilo maravilloso, pero tiene una imaginación que, Dios mío, cuando uno lee Mulata de Tal, cuando releímos Mulata de Tal, un grupo de gentes, porque Amos Segala nos encargó trabajar críticamente eso para la colección Archivos. Nos escribimos todos. Pero Asturias, ¿qué fumaba? ¿No? ¿O qué alucinógenos? Porque es el realismo de Asturias, de hace rato lo vengo repitiendo, no es realismo mágico, es realismo alucinante, que lo retomará, a mi parecer, lo retomará Reinaldo Arenas después, en El mundo alucinante. Lo que uno lee en Asturias son más que cosas mágicas, lee delirios, alucinaciones, pero que son realmente maravillosas. Perdonen que me corte cuando hablo, pero
hay mucho que decir. Bueno, en fin, termino porque si no me parece que el problema de los escritores guatemaltecos posteriores a Asturias es no ser Miguel Ángel Asturias, porque ya hubo uno, ¿no? Hay escritores que no, si uno lo repite simplemente se convierte en un epígono, como le ha sucedido a tanta gente con García Márquez. Entonces, esa es una de las polémicas que hay en Guatemala, ¿no? Tratar de no repetir a Asturias, y el primero que lo hizo bastante bien fue Tito Monterroso. Monterroso a la opulencia lingüística asturiana opone la brevedad, ¿no? Pero en ese sentido son Asturias en negativo, ¿no? Y le dedica a Miguel Ángel Asturias un par de ensayos brillantes, un par de homenajes brillantes, de gran escritor a gran escritor. La única forma de homenajear a Miguel Ángel Asturias, evidentemente siendo escritor guatemalteco, es escribir, tratar de dar el alto de esa cima que Asturias propuso para la literatura guatemalteca. Tenemos una gran deuda con él, evidentemente, los guatemaltecos, pero no solo los guatemaltecos, naturalmente, ¿no? Hay muchos asturianos en la literatura hispanoamericana, y se nota sobre todo porque reniegan de Asturias. Y es así. Bueno, me paro, si no termino nunca. Gracias. ¿Tenemos un ratito para diálogo? Sí, tenemos 10 minutos. Vale. Yo no sé si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo podría pasar oyendo adelante, creo que toda la noche, ojalá se nos pueda hacer. Pero sí me gustaría, tal vez sacándolo totalmente de contexto, después de cómo nos ha hablado de Asturias recreando el mundo indígena, pero al mismo tiempo reinventando la lengua castellana, ahora que surgen, creo yo, una primera generación de escritores realmente mayas, como por decir Humberto Cabal, ¿cómo ve esa recreación del mundo maya por el gran lengua de las Asturias, y que él se creía blanco, a la nueva literatura que está surgiendo con gente como Humberto? Bueno, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Porque yo le citaría a la obra que citaba antes, que no entiendo por qué no ha sido publicada en España, y es El tiempo, principio en Xibalbá, de Luis de León, porque es la visión del mundo maya desde adentro. Guatemala es un país que está escindido, está dividido. El mundo maya está por un lado y el mundo ladino está por otro lado. Y son dos mundos que no se logran penetrar. Nos vemos todos los días, ¿no? Conversamos todos los días, y sin embargo los dos mundos son impenetrables. Es muy interesante ver el mundo maya desde adentro, porque no es como no es como Asturias se lo imaginó, ¿no? Naturalmente Asturias inventó, pero lo inventó todo. Se inventó también el mundo ladino, evidentemente, ¿no? En este caso, los escritores mayas cuentan su mundo desde adentro, y lo cuentan muy honestamente. Eso sí es una cosa. No crean un mundo falso, un mundo mítico, sino que desnudan el mundo indígena, y es realmente muy interesante ver desde adentro cómo ellos están viendo el mundo. Yo creo que el futuro de la literatura guatemalteca es la literatura maya. Tienen
otra fuerza, otra energía, y es completamente nueva. El tipo de metáforas ni se las puede imaginar siquiera. Ya bastante, sí. ¿No? La diferencia es que también hay, por así decir, una operación de construir una identidad cultural, y llegado el caso étnica, si se quiere, que tiene que ver con reivindicar ese sustrato que durante muchos años estuvo reprimido, pero siempre son voces muy mezcladas, diría, ¿no? Es difícil encontrar una pureza en eso, ¿no? Me da la impresión. Hace poco hubo un congreso en Berlín en el que estaba Jaime Buenún, uno de los principales poetas mapuche en Chile. Él decía, bueno, nosotros, la lengua nuestra no tiene escritura, por lo tanto, cuando escribimos no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el mundo castellano, por así decirlo, ¿no? Es decir, que ahí hay una construcción también de una identidad. Desde luego, cuando es muy importante subrayar esto, que Asturias inventa, ¿no? Que inventa para poder, muchas veces hay que inventar para poder dar una imagen del otro, sí, ¿no? Porque si no es imposible. Pero hay una cosa que a mí siempre aparte de esto que se subraya, ¿no? de esa concatenación de imágenes y ese caudal de repeticiones, esa musicalidad que es espectacular. A mí también, relacionado con esto, me parece muy importante la multiplicidad de voces en la obra de Asturias, ¿no? Por eso, a veces leyendo a escritores más jóvenes, los escritores del boom, ¿no? Ese juego de la polifonía que los críticos tanto subrayamos, ¿no? Digo, a veces olvidamos, y no hay que olvidar que justamente Asturias está haciendo esto en el año 32, ¿no? Cuando ya tiene el señor presidente, que todavía no lo ha publicado, que lo va a publicar, pero ya lo tiene hecho, ¿no? ¿Cómo están todas esas voces ahí armadas? ¿Cómo está adelantando tantas cosas? Hay una cosa, Asturias pertenece a una generación como la de Neruda, que eran escritores y poetas que se escuchaban, que cuando escribían después declamaban su obra. Cierto. Y estaban acostumbrados a hablar al público, ¿no? Entonces de ahí el alumbre, luzbel, donde se nota que Asturias se ha oído antes, ¿no? Se ha oído cuando se ha declamado a sí mismo, y parece que Asturias todo lo que escribía después lo declamaba, Y hemos pasado a una literatura latinoamericana de poetas que se oyen a poetas que se leen, sea poetas o escritores que se leen, a poetas que ya no declaman su obra. Un ejemplo me parece es el de Carlos Germán Belli, el poeta peruano, que hay que leerlo solo. Yo he escuchado a Carlos Germán Belli destrozar su obra tratando de declamar, ¿no? Porque él quiere declamar como Pablo Neruda, una obra que no se presta a ese tipo porque es obra seca, y hemos pasado de la literatura un poco declamatoria, un poco oratoria, a una literatura muchísimo más escueta y muchísimo más seca, ¿no? Que es la última literatura latinoamericana, evidentemente, ¿no? Una pregunta de lo que tú has dicho, ahora estoy preguntándome qué puede ser la relación, qué piensan aquellos jóvenes escritores mayas de hoy de la literatura de Asturias. Mire, yo creo que se sienten muy lejos, se sienten verdaderamente muy lejos, porque es una literatura otra. La cultura maya es diferente de la cultura ladina, que es la cultura occidental fundamentalmente, y la sienten una literatura otra, pero eso no quiere decir que la rechacen, simplemente sienten que pertenece a una época de la literatura guatemalteca
que ya no se puede volver a proponer. Pero, insisto, no quiere decir que la rechacen. Pienso que la historia de la literatura guatemalteca tiene nombres tan importantes que uno no la puede tirar a la basura. Es decir, comienza con Popol Vuh, sigue con Bernal, sigue con Rafael Landívar, con Pepe Batres Montúfar, con Enrique Gómez Carrillo, con Luis Cardoso de Aragón, Asturias, Tito Monteros. Bueno, ¿qué va a hacer uno con eso? ¿Los tira a la basura? No. La incorpora y la relabora, ¿no? Trata de llegar, por lo menos, dice, ese es el rasero que ha puesto para un país tan chiquito, tan pobre, ¿no? Es raro, pero es así. Ese país ha dado esos escritores y a eso hay que aspirar. Por eso en Guatemala hay tanto escritor y tanto poeta, ¿no? Para bien o para mal. Supongo que es un poco lo que tú has dicho antes, de que ya hay una mezcla, quieres o no, es imposible que nadie sea totalmente puro. Ya, sí, naturalmente. Dante, yo aprovecharía para hacerte justo esta pregunta, porque tú has trabajado con Rigoberta Menchú, sí, ¿no? Entonces, tú como ladino y ella como indígena, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, yo creo que desde el punto, nosotros hemos hecho una cosa en literatura que puede ser una especie, no sé si una metáfora o una realidad, porque uno tiende a ver la realidad indígena y la realidad latina como opuestas y como una que va a superar a la otra. En cambio, les puedo decir que la experiencia de trabajar con Rigoberta en literatura, escribiendo juntos los dos, ha sido una experiencia extraordinariamente armoniosa. Y eso que somos lo más diferente que pueda existir. Realmente, como carácter, yo soy reservado y callado, ella es extrovertida y no se corta delante de nadie, como habrán visto, se pone al lado de los grandes de la tierra y está ahí toda sonriente. Yo me haría pequeñito, en cambio ella es extrovertida, es muy chistosa, es muy creativa y además siente mucho su origen maya. Estaría dado todo para que nos peleáramos. Y en cambio hemos logrado trabajar muy bien, porque cada uno da lo suyo y sí, nos respetamos mucho, eso es importante, hay un gran respeto del uno hacia el otro y hemos logrado sacar 7 libros de relatos sin habernos peleado nunca. Ella me acepta que yo le diga a Rigoberta basta, porque a ella le gusta corregir, no saldrían nunca los libros si fuera por ella. Entonces llega un punto que yo le digo, Rigoberta, basta, el libro se cierra y se publica. Y ella me dice, está bien. Miren que no es una persona muy dócil, que digamos, la Rigoberta ha tenido que tratar con una vida muy dura y al mismo tiempo me ha abierto las puertas del mundo maya. Yo he conocido secretos del mundo maya que de otra manera no hubiera podido conocer y que me ha hecho cambiar mucho y admirar mucho el mundo maya. Entonces es posible trabajar juntos. El resumen de eso es que es posible trabajar juntos, ladinos e indígenas. No necesariamente tenemos que hacernos la guerra los unos a los otros. Esa es la síntesis del trabajo con Rigoberta. Bueno, yo creo que ya tenemos que cerrar, ¿no? Muchas gracias y bueno, gracias a todos y nos reencontramos pronto por aquí.
Yo creí que era el collar de perlas que se le había caído. Pero tiene una tragaperras, a ver si me traga. Igualmente,